Bueno, pues continuamos con el capítulo 4 para estudiantes que el modo de ingeniería mecánica, el modo poeta, pues sería entonces el capítulo 5, donde ya hablamos de pues, el flujo de masa, cómo se define, pues, área por velocidad sobre volumen específico o densidad por área por velocidad, y también hablamos de balance de masa. Ahora tenemos que considerar entonces pues, los efectos energéticos de esos flujos de masa que están entrando y saliendo, y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a considerar un sistema, en este caso tenemos un sistema, parece esto una masa amorfa, ¿verdad? Que puede ser cualquier tipo de sistema, donde tenemos transferencia de calor que está entrando, ¿verdad? Neta de entrada, tenemos una potencia neta de salida y también tenemos básicamente esa energía dentro de mi volumen de control. O sea que aquí tenemos entonces un cambio en energía interna asociada con el volumen de control. También tengo un cambio en energía cinética, ¿verdad? Asociado con ese volumen de control, al igual que tengo un cambio en energía potencial, ¿verdad? Que eso es de mi volumen de control, o sea que pongo todo esto aquí, ¿verdad? Como CV de control volume. O sea que tenemos todos esos elementos asociados con el volumen de control que todo lo hemos trabajado hasta ahora. Lo nuevo sería entonces este flujo de masa de entrada y este flujo de masa de salida, donde en el flujo de masa de entrada tengo una energía interna específica que está entrando ese flujo de masa de entrada, al igual que energía cinética y potencial, ¿verdad? Fíjate que tenemos, ¿verdad?, una altura aquí que está asociada con la energía potencial del flujo de masa de entrada, una velocidad de entrada que está asociada con la energía cinética del flujo de masa de entrada, que es diferente al cambio de energía cinética que está acá también. ¿Verdad? Este cambio de energía cinética se refiere al cambio en velocidad del volumen de control como tal. Si esta masa completa se está moviendo o cambiando en velocidad, pues se toma en consideración acá. Si esta masa completa está cambiando en altura, pues se toma en consideración el cambio de energía potencial en este lado. Sin embargo, es diferente y distintivo del flujo de masa de entrada con esa energía que entra, incluyendo energía cinética y potencial, al igual que la salida, que tiene su energía interna, cinética y potencial también distintivo. Y todos estos elementos hay que considerarlos ahora. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues escribimos una ecuación como esta, donde tenemos que el diferencial de energía del volumen de control con respecto al tiempo, que eso que está aquí no es nada más ni nada menos, ¿verdad? Si lo fuera a escribir en términos de expandirlo, ¿verdad? Ese diferencial de energía, tengo que el diferencial de energía de ese volumen de control, ¿verdad?, con respecto al tiempo es básicamente el diferencial de energía interna, ¿verdad?, del volumen de control con respecto al tiempo, ¿verdad? Esto va aquí un CV, más el diferencial de energía cinética de ese volumen de control con respecto al tiempo, CV también, más el diferencial de energía potencial de ese volumen de control con respecto al tiempo. Que esto se refiere, como mencioné ahorita, ¿verdad?, al cambio en velocidad o altura o energía de esta masa amorfa, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, el volumen de control. Y todo esto está colapsado en términos del diferencial de energía del volumen de control con respecto al tiempo. Esto tiene que ser igual a la transferencia de calor neta de entrada menos la potencia de salida. Esta potencia es un poquito más compleja y lo explicamos ya mismito, más el flujo de masa de entrada por toda esa energía que entra, menos el flujo de masa que sale por toda esa energía que sale. O sea que tenemos entonces ahora, ¿verdad?, lo que en el lado izquierdo del balance de energía, tenemos el almacenamiento, cómo está cambiando ese almacenamiento de energía con respecto al tiempo, ¿verdad?, como lo hemos visto hasta ahora. Y en el lado derecho de la ecuación tenemos transferencia de energía por transferencia de calor, tenemos transferencia de energía por trabajo, y ahora tenemos entonces transferencia de energía por transferencia de masa, o sea, entrando y saliendo. Y todo esto lo que compone entonces el balance de energía de sistemas abiertos. Como mencioné, el trabajo en esta ecuación, ¿verdad? El trabajo que está aquí es un poquito más complejo, ¿verdad?, que lo que hemos visto hasta ahora. ¿Verdad? Este trabajo que está aquí es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque se compone de el trabajo del volumen de control que hemos visto hasta ahora, ¿verdad?, es normal,
que sería el trabajo eléctrico, mecánico o expansión o compresión del límite, que eso lo hemos visto todo el tiempo del capítulo 1 al 3 o 1 al 4, dependiendo de la clase. Y también se le añade el elemento del flow work. ¿Qué es eso del flow work? Pues básicamente ese es el trabajo que hace el flujo. El trabajo que hace el flujo. O sea, el trabajo que hace el flujo por esa presión que está entrando el fluido o sacando el fluido. ¿Verdad? Un trabajo de entrada, cuando está entrando el flujo, ¿verdad? Y un trabajo de salida cuando está saliendo el flujo. Pues, ¿cómo se escribe, ¿verdad? Matemáticamente el flow work? Que básicamente se define como el flujo de masa por la multiplicación de la presión por el volumen específico. O sea, flujo de masa por presión por volumen específico es lo que se define como mi flow work. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que podemos hacer una pequeña manipulación matemática, ¿verdad? Si nos acordamos un poquito de la definición del talpía, donde el talpía por definición, ¿verdad? Es igual a la energía interna específica más la presión por el volumen específico. Pero fíjate que la presión por el volumen específico es básicamente la definición del flow work multiplicado por el flujo de masa. O sea que lo que hacemos es que en lugar de utilizar la energía interna específica, ¿verdad? Que está aquí, ¿verdad? En el balance de energía, la multiplicación de la masa por la energía interna específica, pues tenemos ese término lo podemos entonces colapsar con entalpía, donde la masa por la entalpía específica de la sustancia, ¿verdad? La multiplicación de la masa por la entalpía, pues entonces básicamente lo mismo que la masa por la energía interna específica del flujo de masa de entrada y el de salida. Pero también se le añade el término de el flujo de masa por la presión por el volumen específico, que es básicamente mi flow work. O sea que entonces sacamos del término del trabajo el flow work y lo incluimos entonces dentro de la entalpía. O sea que ahora tenemos entonces este lado de la ecuación, diferencial de energía con respecto al tiempo, Q menos W, que esto es básicamente lo mismo que hemos visto en los sistemas cerrados, ¿verdad? Esto es lo mismo que habíamos visto antes en un sistema cerrado. Y aquí tenemos entonces la transferencia de energía por transferencia de masa, incluyendo el flow work. O sea que tengo aquí el flujo de masa multiplicado por la energía interna específica, la presión por el volumen específico, la energía interna específica y la entalpía, el volumen, la energía cinética y la energía potencial del flujo de masa de entrada y de salida. Transferencia de masa completo, transferencia de energía por transferencia de masa, incluyendo el flow work aquí dentro de la entalpía. Y esta es la ecuación que vamos a estar utilizando entonces básicamente en el resto del capítulo 4 o el 5 dependiendo de la clase. Fíjate que vamos a estar pregando un caso especial. Este es el caso que vamos a estar trabajando cuando estamos en estado estacionario. En el caso de que estamos en estado estacionario, pues entonces la energía del volumen de control con respecto al tiempo no cambia. Por tal razón, esta diferencia de energía se me va a cero. Y, ¿verdad? Esta ecuación, ¿verdad? Eso significa que es importante. Esa es la ecuación que vamos a estar utilizando mayormente, ¿verdad? En el capítulo 4, termo de mecánica, capítulo 5, termo de Puebla. ¿Okay? ¿Cómo vamos a atacar este problema? Bueno, vamos a estar trabajando con sistemas abiertos. En el caso de Termo de Poeta vamos a estar trabajando exclusivamente con sistemas en estado estacionario, ¿verdad? Donde aplica la última ecuación que hablamos y vamos a ver aplicaciones específicas de estos sistemas abiertos en steady state. Para termos de ingeniería mecánica vamos a estar también incluyendo pues, un ejercicio de análisis transitorio donde ya el diferencial de energía con respecto al tiempo no se va a cero. Esto no viene en un examen, sin embargo, ya que tengo el tiempo para poder hacerlo, ¿verdad? A través de la plataforma esta online, pues lo voy a hacer para que vean cómo se resuelven estos problemas, ¿verdad? Porque la mayoría de los problemas en la vida real, ¿verdad? No son steady state. Bueno, lo que quiero decir es que en alguna parte del análisis siempre estamos en steady state, pero cuando prendemos, apagamos o si hay un cambio continuo, pues entonces transitorio es lo que aplica. Ok, pero vamos a ver por encimita, pero no vamos realmente a entrar en estos detalles porque no lo vamos a hacer en un examen como tal.
Ok, pues entonces, ¿cuáles son las aplicaciones que vamos a estar viendo en sistemas en estado estacionario? Pues vamos a estar viendo básicamente lo que son inyectores y difusores. Vamos a estar viendo también turbinas, compresores, bombas, intercambios de calores y válvulas de expansión o estrangulación. Fíjate que yo creo que este que está aquí, este último, es el que menos ustedes están familiarizados con él. Y vamos a ver qué es lo que significa y por qué son importantes en análisis termodinámicos. Y aunque esto es interesante verlo por separado, más interesante es cuando lo vemos entonces en una secuencia bien específica. Por ejemplo, en un motor de un avión, ¿verdad? Si vamos a ver un motor de un avión, quizás puedo conseguir una imagen de ese motorcito de avión, ¿verdad? Ya que tengo un poquito de más tiempo aquí para hacer esto. A ver si conseguimos una de estas imágenes en sección. Ok, mira, esto yo creo que funciona, ¿verdad? Vamos a ver este. Ok. En estos motores de aviones, fíjate que aunque esto no es exactamente lo que yo estaba buscando, quizás este es mejor. ¿Okay? Esto es un típico motor de avión donde en la entrada aquí no se ve claro, pero típicamente lo que tenemos es un difusor. Un difusor. Este se ve mejor todavía. Este se ve mejor todavía. Ok, muy bien. Aquí tenemos una geometría extraña, ¿verdad? Antes de entrar al motor, donde realmente lo que tenemos es un difusor, ¿verdad? Ese difusor es uno de los elementos, ¿verdad? De lo que vamos a estar estudiando. Está estudiando difusores, inyectores, turbinas, compresores, bla, bla, bla. Sí, y fíjate que como motor de avión primero tenemos un difusor, un difusor, créemelo por fe. Vamos a ver qué es lo que significa eso después. Tenemos un fan, este fan es más para otras aplicaciones de cuando estás bregando a altas velocidades y altas alturas. Después de el fan, que es la hélice que tú ves afuera, esa hélice que tú ves por afuera realmente es un fan de una turbina. Después de eso, pues entonces tenemos los compresores. Estos son los compresores aquí, ¿okay? Que también lo vamos a estudiar. Después tenemos una cámara de combustión, que lo podemos ver como un tipo de heat exchanger, más o menos, intercambio de calor. Después tenemos entonces las turbinas, ¿verdad? Las turbinas, ¿verdad? En este caso se ve un poquito más claro. Aquí tenemos entonces los compresores, las turbinas, y después de las turbinas tenemos un inyector. O sea que para un motor de avión, por ejemplo, tenemos difusores primero, después compresores, después heat exchanger, después turbinas y después inyectores. Todo eso es una secuencia bien específica. Para sistemas de refrigeración, vamos a ver también en algún momento en el curso que también hay una secuencia bien específica. Por ejemplo, compresor, intercambio de calor, válvula de expansión y después otro intercambio de calor. ¿Okay? Y verlo en secuencia pues también es importante. En el caso de termo de poeta no vamos a verlo tan en detalle, pero en el termo de ingeniería mecánica sí vamos a ver más detalle cómo juegan estos diferentes componentes, ¿verdad? Cómo juegan en equipo para formar sistemas interesantes. Bueno, vamos a empezar entonces con inyectores difusores. Este es un ejemplo bien drástico, ¿verdad? De inyectores difusores, donde tenemos aquí una foto cortesía de NASA Ames, donde tenemos un sistema de túnel de viento, un túnel de viento donde está compuesto una tubería gigantesca, ¿verdad? Donde estas tuberías, el flujo viaja en esta dirección y las tuberías están aumentando en sección en dirección del flujo hasta que llegamos acá, que básicamente disminuye el área de sección drásticamente en dirección del flujo, ¿verdad? Esto tiene una razón de ser, ¿verdad? Esto vamos a ver después que estos básicamente son difusores, donde convierten esa energía de fluido, esa energía mecánica de fluido, la convertimos en presión, en aumento en presión, para mover esa masa gigantesca, este flujo de masa de aire, y entonces convertimos esa presión en velocidad con este inyector que está aquí. ¿Para qué? Porque queremos entonces estudiar la hidrodinámica de diferentes elementos, por ejemplo, carros, algunas partes de un avión o alguna parte de un cohete espacial donde requiera un estudio dinámico un poquito más extensivo, lo podemos poner aquí adentro para estudiar experimentalmente, ¿verdad? Eh, lo que está pasando realmente en términos de mecánica de fluidos, ¿verdad?
este es el caso de un túnel de viento, ¿verdad? En caricatura, donde vemos, entonces el, el viento que viene en esta dirección, se acelera rápidamente, ¿verdad? Por este inyector que está aquí, y tenemos entonces, pasamos al test section, donde podemos estudiar entonces la mecánica de fluidos experimentalmente. Tengo un videito por ahí, que lo había conseguido, así que ya que lo tengo aquí, lo vamos a utilizar. Este es el caso de un Mercedes, me parece que es, donde fíjate que estamos utilizando esto es básicamente unos rastros de humo o vapor de agua que se utilizan para poder visualizar, ¿verdad?, cómo se comporta el streamline, básicamente un flujo siguiendo la masa, ¿verdad?, cómo se comporta la masa en diferentes, cuando está interactuando con diferentes superficies. En este caso, un carro cuando la capota convertible está cerrada o cuando la capota convertible está abierta. Fíjate que cuando está cerrada, mira la parte de atrás, mientras menos turbulencia hay, pues más organizado básicamente el flujo. Viste que hay un poquito de desorganización aquí abajo, pero aquí arriba no se afecta mucho. Eso significa que no hay mucha turbulencia, o sea que no hay mucha pérdida de energía por turbulencia. En este caso, pues cuando se abre la capota, pues ya ves que se comporta bastante diferente, bastante más turbulencia y más pérdida de energía, más coeficiente de drag, o sea que significa que gastarías, por ejemplo, más combustible para ir a una velocidad constante, porque hay más fricción. Y eso, ¿verdad? Eso es lo que queremos estudiar en este caso. En caso de aplicaciones espaciales, pues un poquito más sensitivo, ¿verdad? Porque las velocidades son mucho más altas y la turbulencia, pues, es un gran problema en ese caso. Bueno, pues entonces, ese es el caso, ¿verdad? De un inyector, ¿verdad? Donde estamos utilizando aquí un túnel de viento para aumentar la velocidad y utilizarlo entonces finalmente en el test section, ¿verdad? También tenemos el otro caso donde tenemos difusores, ¿verdad? Difusores, esto es un caso de un difusor, donde fíjate que aquí el inyector, el área de sección disminuye en dirección del flujo. Aquí el área de sección aumenta en dirección del flujo, pero ¿cuál flujo? El flujo en este caso son ondas de presión, ¿verdad? Utilizamos un altoparlante donde tenemos una bocina aquí adentro y amplificamos entonces el sonido con un difusor donde convertimos esa energía vibracional, ¿verdad?, de la bocina en ondas de presión más amplificadas por el difusor, ¿verdad? Eso es una de las aplicaciones, ¿verdad? Pero hay varias de ellas. En el caso de los motores de aviones, utilizamos difusores para precomprimir el aire antes de que entren al compresor, ¿verdad? Esa es la idea en el caso de un motor de avión. Bueno, pues entonces, ya básicamente dije lo importante de inyectores y difusores. Este es el caso de un inyector donde lo que pasa es que el área de sección está disminuyendo en dirección del flujo, ¿verdad? El área de sección disminuye en dirección del flujo. ¿Para qué? Porque entonces podemos aumentar la velocidad, ¿verdad? Aumentar la velocidad. Pero me cuesta, ¿verdad? Me cuesta energéticamente. ¿Y qué es lo que me cuesta? Me cuesta la presión. O sea que aumenta la velocidad en esta dirección, pero entonces significa que disminuye también la presión en esta dirección. En el caso difusor es lo opuesto, aumenta el área de sección en dirección del flujo, ¿verdad? ¿Para qué? Para aumentar la presión, aumento la presión. Precomprimo, por ejemplo, en el caso de motores de aviones, o amplifico el sonido en el caso de un altoparlante, pero me cuesta energéticamente y lo que me cuesta es una disminución en velocidad, ¿verdad? Bueno, si hacemos un balance fíjate que ahora como estamos empleando con sistemas abiertos, pues tenemos que siempre considerar la masa y antes de empezar cualquier cosa tenemos que hacer un balance de masa. Mira aquí, hacemos un balance de masa donde mi sistema sería el inyector o el difusor. Si estamos bregando en estado estacionario, que es típicamente lo que vamos a estar trabajando en este capítulo, pues entonces en el caso del balance de masa, el diferencial de masa se va a cero, con respecto al tiempo se va a cero, lo que implica que el flujo de masa de entrada es igual al flujo de masa de salida, o sea, no hay almacenamiento de masa. En el caso del balance de energía, pues entonces el diferencial de energía con respecto al tiempo se va a cero y me queda entonces, ¿verdad?, que 0 es igual a Q1W más los términos de transferencia de energía por transferencia de masa. Fíjate también que los sistemas de inyectores y difusores no hay trabajo realmente. Normalmente no hay trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay trabajo de eléctrico ni mecánico, ni tampoco de expansión compresión. ¿Sabe?
como estamos en steady state, fíjate que si yo cojo un sistema de inyector y entonces le aplico un flujo bien alto, se va a calentar y si se calienta el material, pues se puede hacer que se expanda, ¿verdad? Eso lo sabemos ya. Pero como estamos en steady state, pues implica que esa etapa ya pasó. Si se expandió o se comprimió, ya esa etapa pasó. O sea que básicamente el sistema no se está expandiendo ni comprimiendo más porque estamos en steady state. O sea que no hay trabajo ni de expansión, compresión, ni eléctrico, ni mecánico. O sea que lo que me queda que cero es igual a la transferencia de calor por los términos de transferencia de energía por transferencia de masa. En el caso especial, ¿verdad? De que no haya transferencia de calor, eso depende del sistema. Hay algunos que sí los consideramos, algunos que no. En el caso de que no haya transferencia de calor y que la altura, ¿verdad? Fíjate que el centro de masa el center line básicamente es horizontal en estos sistemas. O sea, se implicaría entonces que el cambio en altura del flujo de masa de entrada y de salida son iguales, pues irían a cero también. Y terminamos entonces con un sistema como este, una ecuación como esta, donde me dice básicamente que el cambio en entalpía es igual al negativo del cambio de energía cinética. O sea que aquí podemos ver un poquito más claro también, ¿verdad? Que si aumenta la energía cinética, pues tiene que disminuir entonces, ¿verdad? Porque hay un negativo envuelto ahí, tiene que disminuir entonces el cambio en entalpía, donde el cambio en entalpía aparece la presión directamente, ¿verdad? Eso es lo que ocurriría, ¿verdad? En el caso de inyector. En el caso de difusor, si aumenta la presión, significa que aumenta el cambio de entalpía, o sea que tiene que disminuir entonces el cambio de energía cinética, en el caso de difusor, para que se mantenga, ¿verdad? Esta igualdad del balance de energía. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a hacer un ejercicio a ver cómo esto funciona. Bueno, pues entonces vamos a continuar con el ejemplo 4 del capítulo 4 de inyectores y difusores. Aquí tenemos específicamente un inyector, ¿verdad? Que opera con vapor de agua. Es un inyector especial que se le conoce como un inyector convergente divergente, ¿verdad? Porque el área inicialmente está convergiendo, como se supone que sea en el caso de los inyectores, pero después diverge un poquito, ¿verdad? Es como si fuera un inyector y un difusor back to back, pero cuando está completo así, se le conoce como un inyector convergente divergente. El mismo está operando en estado estacionario, está bien aislado, tenemos presión, temperatura y velocidad de entrada y presión y velocidad de salida. En este caso, lo que queremos buscar entonces es el área de salida, el área 2, ¿verdad? Y la vamos a buscar en este caso en milímetros cuadrados. Pero antes de comenzar, ¿verdad? Quería hacer una pequeña nota al calce de la aplicación de los inyectores convergente y divergente. Los mismos, puedes buscar un poco más de información sobre esto en el capítulo en, en- en el capítulo 9 del libro de ustedes. También lo pueden buscar en el libro de mecánica de fluidos, donde tenemos aquí un ejemplo de un inyector convergente y divergente. El mismo está diseñado para que en la parte más fina, ¿verdad? Del inyector, lo que se le conoce como la garganta también, en ese punto se alcance la velocidad del sonido, ¿verdad? Mach igual a 1. eh, pero para que cuando llegamos ahí, en ese punto, solamente puede seguir aumentando la velocidad si se alcanza una presión de salida específica y también pues si el área de sección aumenta. Si la área de sección sigue disminuyendo, pues la velocidad no sigue aumentando. O sea que esto de lo que mencioné, que los inyectores reducen el área de sección en dirección del flujo para que entonces aumente la velocidad, solamente aplica para fluidos subsónicos. Cuando estamos bregando con fluidos supersónicos, la mecánica de fluidos cambia y por tal razón hace falta entonces que el área de sección aumente para que siga aumentando la velocidad por encima de la velocidad del sonido. Bueno, pero eso pues lo pueden buscar más información más adelante, ¿verdad? Pero es una aplicación de este tipo de inyector convergente divergente. Ok, así que vamos a empezar entonces. Antes de empezar, quería hacer otra segunda nota al calce aquí. Vamos a dibujar aquí un punto de referencia, ¿verdad? En este caso, tengo un lapicito. Ok. Voy a dibujar aquí un punto de referencia, ¿ok? Donde vamos a suponer que esta es la Tierra, aquí.
una línea. Tenemos la tierra por acá abajo, ¿verdad? Y voy a dibujar unas alturas aquí, las alturas de entrada y salida del flujo de masa de entrada y salida, valga la redundancia, porque vamos a utilizar eso un poquito más tarde, ¿verdad? Aquí es mi tierra, ¿verdad? O mi punto de referencia externo para las alturas del flujo de masa de entrada y salida, donde entonces de aquí a aquí, ¿verdad? Y aquí, de aquí, ¡ah! Vamos a darle para atrás, eso no es lo que quería hacer. Ups. Ok. De aquí a aquí, la tenemos entonces lo que es Z1. Y de aquí a aquí, pues tenemos entonces lo que sería este Z2, ¿verdad? Aquí. Esto es Z1, ok. Y tengo un problema técnico. Vamos a ver. Ok. Aquí es Z1 y esto que está aquí es Z2. Ok. Que son iguales, obviamente, pero quiero que vean esto para la manipulación que vamos a hacer más adelante. Bueno, pues empezamos entonces con la data del ejercicio. Tenemos aquí ok, estoy cuadrando aquí todavía con esta maquinita. Aquí tenemos entonces la data inicial que me están dando del estado inicial, me están dando el flujo de masa de entrada, que son 2 kilogramos entre segundos. Me están dando la presión inicial, perdón, la presión de entrada, que me parece que es 40 bar. 40 bar. También me dan la temperatura de entrada, que en este caso es 400 grados Celsius, bastante altito, ¿verdad? 400 grados Celsius. Y me dan también la velocidad del flujo de entrada, que obviamente es una velocidad bajita, ¿verdad? Porque queremos aumentar esa velocidad con el inyector convergente inteligente. En adición, me dan la presión de salida, que es 15 bar, si no me equivoco, y también me están dando, no sé qué me están dando, la velocidad de salida, que obviamente es más alta, 665 metros entre segundos. Ok, muy bien. Una vez tengo eso, pues tengo que poner entonces lo que queremos buscar. Ok, queremos buscar aquí. Queremos buscar simplemente el área de salida, que sería entonces mi área 2, ¿verdad? Lo que quiero buscar es el área 2 y la vamos a buscar en este caso en milímetros cuadrados. No está en el slide, ¿verdad? Pero lo estoy añadiendo aquí en edición. Me gusta siempre especificar esas unidades de salida de lo que me están pidiendo. Ok, pues entonces tenemos ya lo que queremos buscar. Vamos entonces ahora a las presunciones. Presunciones. Aquí vamos a presumir varias cosas. Voy a presumir primero que estamos bregando con un sistema abierto. Ok, sistema abierto. Significa que entonces las ecuaciones empiezan a cambiar. O sea, no solamente tengo que utilizar la ecuación del balance de masa, sino que también la ecuación del balance de energía pues cambia. También tenemos que tomar en consideración que la sustancia de trabajo es agua, ¿verdad? La sustancia de trabajo es agua, o sea que las tablas que vamos a utilizar son las tablas de agua. También vamos a presumir que el sistema está operando en estado estacionario y esto me lo dice, ¿verdad? El ejercicio 6.6, pero me gusta siempre incluir las presunciones. También voy a presumir que el sistema está bien aislado, ¿verdad? Bien aislado.
significa que la transferencia de calor es cero. Significa que Q es cero. Aproximadamente, ¿verdad? Sabemos que cuando dice eso, realmente sí pasas un poquito de calor, ¿verdad? Siempre. Y Q, 5, perdón, voy a presumir que el sistema es rígido. Rígido lleva acento, ¿verdad? Rígido. Sorry. Ok. Pues vamos entonces a meterle mano a esto. Vamos a hacer una división aquí bien chévere. Y comenzamos con el análisis. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos aquí? Fíjate que como estamos bregando con un sistema abierto, ¿verdad? Antes de tirarnos de cabeza a hacer un balance de energía, pues tenemos que recordarnos que siempre, siempre, siempre tenemos que empezar antes del balance de energía con un balance de masa. ¿Okay? Siempre. Y esto es porque, aunque sea sencillo como en este caso, que solamente tenemos una entrada, una salida, está en steady state, sabemos lo que va a pasar. Pero no siempre va a ser así. Cuando lleguen a Termo 12 van a dar cuenta que van a tener una turbina con 7 etapas, van a tener un montón de entradas y salidas, se complica significativamente la parte del flujo de masa. Y quiero que se vayan acostumbrando desde ahora a esto de bregar con el balance de masa, ¿verdad? Porque no siempre es trivial y no siempre va a ser una entrada y una salida. O sea que eso siempre hay que tenerlo en mente, hay que cuantificarlo. O sea que primero siempre vamos a empezar con un balance de masa, donde mi inyector es mi sistema. Inyector. ¿Ok? Pues entonces me queda que el diferencial de masa de mi volumen de control, ¿verdad? Volumen de control con respecto al tiempo es igual a la sumatoria de los flujos de masas que entran, que en este caso solamente hay un flujo de masa, que es el estado, entrada 1, menos la sumatoria de los flujos de masas que salen, que solamente hay un flujo de masa que sale, que sería entonces el 2. En este caso, como estamos entonces operando en estado estacionario, pues eso significa que este diferencial de masa con respecto al tiempo se me va a 0. Y esto es por la presunción, miren aquí, la 3. La presunción 3. ¿Ok? O sea que el flujo de masa 1, ¿verdad? El flujo de masa 1 tiene que ser igual al flujo de masa 2, que es igual a 2 kilogramos entre segundos. Y está. ¿Verdad? Y está. Un poquito lento escribiendo, yo sé, sorry. Ok, pues tenemos entonces el valor numérico de los flujos de masa. Pero nos tiramos de cabeza, ¿verdad? Hacer este balance de masa, pero ¿qué es lo que estoy buscando realmente? Bueno, estaban buscando el área, esa área. Si están buscando el área, pues definitivamente tenemos que trabajar con una ecuación que tenga área envuelta. Y yo creo que la única ecuación que aparece el área, en este caso en particular, ¿verdad? Porque estamos bregando con un sistema abierto, pues sería por definición el balance, la definición de flujo de masa. Sabemos pues por definición definición, el flujo de masa, por ejemplo el flujo de masa 2, tiene que ser igual a esa área de salida 2 multiplicado por la velocidad 2 sobre el volumen específico 2, ¿verdad? Si veo esta ecuación, ya yo sé que yo puedo despejar para el área, ¿verdad? Donde el área 2 va a tener que ser igual al flujo de masa 2 por el volumen específico 2 sobre la velocidad 2. ¿Verdad? Aquí tenemos una ecuación bien chévere del área 2 en función de propiedades que
conocemos muchas de ellas, ¿verdad? Porque ya sabemos que conocemos el flujo de masa, la velocidad 2 es dada desde el principio, y lo que me falta entonces es buscar el volumen específico 2. El volumen específico 2. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo buscamos este volumen específico 2? Bueno, para buscar el volumen específico 2, lo único que tenemos que hacer es pues, definir el estado. Definir el estado. O sea que vamos a fijar ese estado 2. Vamos a fijar. Esta es una J. El estado 2 para buscar entonces ese volumen específico 2. Y me queda que en este caso en particular la presión 2 es igual a 15 bar. ¿Y qué más tengo? Tengo velocidad. Velocidad no es una propiedad material, así que no la puedo utilizar para buscar propiedades termodinámicas. Así que, pues, me doy cuenta que necesito una propiedad adicional para fijar el estado. Necesito una propiedad adicional. Para fijar el estado. ¿Y cómo hacemos eso entonces? Buena preguntillas. ¿De dónde sacamos esa? Bueno, al tener una falta de información en este caso, yo creo que nos vemos obligados a utilizar entonces la otra ecuación, ¿verdad? Que utilizamos en este caso, ¿verdad? Cuando no sabemos qué más hacer, que sería simplemente el balance de energía. Así que vamos a intentar hacer ese balance de energía, ¿verdad? Este bolsito. Vamos a hacer entonces un balance de energía. A ver qué sacamos de aquí, ¿verdad? Porque nos hace falta una propiedad adicional. Otra vez en el inyector como sistema. Inyector como sistema, ¿verdad? Entonces escribo la ecuación completa, que sería el diferencial de energía de ese volumen de control con respecto al tiempo. Tiene que ser igual a la transferencia de calor neta de entrada, ¿verdad? A ese volumen de control, menos la potencia neta de salida, ¿verdad? En ese volumen de control, más el flujo de masa que está entrando por toda esa energía que entra, ¿verdad? Que sería básicamente entalpía 1 más 1 medio la velocidad 1 al cuadrado, que esta la energía es velocidad 1 al cuadrado, más la gravedad por la altura, energía potencial. ¿Okay? Yo voy a escribirlo aquí abajo, ¿verdad? Para optimizar el espacio, menos el flujo de masa 2 por toda esa energía que se lleva, ¿verdad? El flujo de masa de salida. H2, 1 medio V2 al cuadrado, más G, Z2. ¿Ok? Entonces verificamos a ver qué es lo que se queda y qué es lo que se va. ¿Ok? Yo sé que en este caso esto que está aquí se va a hacer, ¿no? Esto que está aquí se va a hacer por la presunción, se me olvidó, esta es la presunción estadística, que es la 3 me parece, porque estamos en steady state. La presunción 3, esto que está aquí se va a 0 también, ¿verdad? Por la presunción 4, que significa que está bien aislado, ¿verdad? 4. Y esto que está aquí también se va a 0, la potencia, ¿verdad? Porque no hay trabajo de expansión con presión, porque es un inyector rígido, ¿verdad? Y está en 6,6. Tampoco hay trabajo eléctrico ni mecánico, así que también se va a hacer. O sea que, sabiendo ya que el flujo de masa 1 es igual al flujo de masa 2, pues me queda
que 0 es igual al flujo de masa 1, que es igual al flujo de masa 2, multiplicado por H1 menos H2, ¿verdad? Más 1 medio V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado, ¿verdad? Más G Z1 menos Z2. Ok, aquí es que se ve entonces, ¿verdad? Quizás debí haber puesto. Aquí es que se ve claro, ¿verdad? ¿Por qué fue que dibujé eso de a la altura como tal, ¿verdad? En el dibujito inicial. Porque si nos vamos al dibujito inicial, fíjate que esta altura que está en este balance de energía, la altura de GZ1, es la altura del flujo de masa como tal. No es la altura del sistema, es la altura del flujo de masa, que lo podemos ver entonces en el dibujito aquí. Esta es la altura del flujo de masa de entrada y esta es la altura del flujo de masa de salida. Fíjate que son la entrada y la salida no tienen la misma área, pero el centro de masa, ¿verdad? De esa entrada y de salida, pues está exactamente el mismo porque es horizontal, ¿verdad? El sistema está horizontal, o sea que Z1 tiene que ser igual a Z2. Por tal razón, en este caso, podemos decir que ese cambio en altura también es cero, o sea que todo esto también se va a cero, simplemente porque las alturas son iguales. Si divido el flujo de masa en ambos lados de la ecuación, pues se me va a cero en este lado, y en este lado lo elimino y termino entonces con la siguiente ecuación, ¿verdad? Donde 0 tiene que ser igual a H1 menos H2 más un medio V1 al cuadrado sobre V2 al cuadrado. Okay, ya nos estamos acercando. ¿Y qué es lo que queremos de aquí? Fíjate que llegamos a esta ecuación y simplifiqué básicamente lo más que pude, ¿verdad? El balance de energía. Ahora tenemos que ver qué es lo que me hace falta de aquí. Fíjate que lo que puedo sacar de aquí es esto que está aquí, ¿verdad? Esto que está aquí. H2. Fíjate que si tengo H2 de esa ecuación y también tengo P2, podría en teoría fijar ese estado 2. O sea que de aquí lo que podemos hacer es simplemente despejar para H2, donde H2 me queda que es igual a H1, ¿verdad? Más un medio V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado. Ya está. Ahí. V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado. Y con esto, pues entonces puedo buscar lo que es H2. Ahí está X. Boom. Vamos a verificar qué es lo que tengo y qué es lo que me falta. Fíjate que las dos velocidades las tengo. Me falta buscar entonces entalpía 1. Y para buscar entalpía 1, pues entonces tendría que definir el estado inicial. Así que vamos a hacer eso. Vamos a tirar la línea aquí bien chévere divisoria. Y vamos entonces a buscar los estados. Ok. Ese es el estado 1. Tengo que la presión 1 es 40 bar, tengo que la temperatura 1 es 400 grados Celsius, ¿verdad? Temperatura 1 es 400 grados Celsius. Y cuando me dan presión y temperatura, automáticamente yo sé que tengo que buscar, muy bien, la temperatura de saturación, ¿verdad? Esto es automático. Buscamos la temperatura de cambio de fase a la presión 1, ¿verdad? Como estamos bregando con agua, para buscar esta información tenemos que irnos entonces a la tabla A3, que es la tabla de cambio de fase, pero de presión, ¿verdad? Que yo la tengo obviamente por ahí guardadita. Aquí, vamos a la tabla A3. Buscamos entonces en una presión de 40 bar, mira aquí, buscamos la temperatura de cambio de fase y mira aquí, 250.4 grados Celsius. Entonces,
Ya sé que esta temperatura es 250.4 grados Celsius. Y como esta temperatura que está aquí es menor que la temperatura a la que me encuentro, pues claramente tenemos que estar en vapor sobrecalentado. Este paso es importante y yo exijo que hagan este paso en cada estado de cada ejercicio, ¿verdad? Tienen que saber en qué fase estamos, ¿verdad? Y esta es la forma de hacerlo. Ya que estamos en vapor sobrecalentado y estamos bregando con agua, pues entonces nos tenemos que dirigir entonces a la tabla A4, que es la tabla de vapor sobrecalentado, ¿verdad? Para agua. Vamos entonces a la tabla 4, la tengo por aquí. Buscamos el bloque de presión, mira aquí, 40 bar. Y buscamos entonces la temperatura, 400 Celsius. Buscamos entonces entalpía y mira aquí, ¿verdad? 3213.6. Esa es la entalpía, ¿verdad? A 40 bar y 400 grados Celsius. 3213. Y aquí entonces sacamos que H1 es igual a 3213.6 kilojulios entre kilogramos. Y con esta información podemos buscar entonces o calcular entonces H2, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Entonces, H2 debe ser igual a 3213.6 más un medio de V1 al cuadrado, que V1 era 10 al cuadrado, menos V2, que era 665 al cuadrado. Fíjate que esto tiene unidades de metros al cuadrado entre segundos al cuadrado, ¿verdad? O sea que tenemos que... se nos olvidó poner las unidades aquí. Las unidades son kilojulios entre kilogramos. Sorry. Kilojulios entre kilogramos. Tengo kilojulios entre kilogramos aquí. Tengo metros cuadrados en cuadrados acá. Tenemos que cuadrar esas unidades. Y para cuadrar esas unidades, pues entonces lo que hacemos es que usamos el factor de conversión, que siempre hay que usarlo básicamente cuando estamos bregando con energía cinética y potencial, donde en 1 kilojulio entre kilogramos, ¿verdad? Es 10 a la 3 o 1000, ¿verdad? Metros cuadrados entre segundo cuadrado. Se me cancela entonces esos metros cuadrados entre segundo cuadrado y me queda lo que es kilojulio entre kilogramos, que se puede sumar entonces. Haciendo la matemática de esto, ¿verdad? Donde básicamente esto que está aquí es bien pequeño en comparación con esto y me queda esto como un número negativo. O sea que H1 tiene que ser menor que H2, perdón, tiene que ser menor que H1. H2, Dios mío. H2 da a, se me olvidó. Ok, da a 2992.5. 2992.5. Esto es kilojulios entre kilogramos. Ahí está aquí. Ok, pues entonces tenemos ya la entalpía 2, o sea que tenemos dos propiedades intensivas para ver cómo podemos resolver esto. Así que vamos a ir al estado 2 finalmente, ¿verdad? Tenemos que el estado 2 ahora. En el estado 2 tengo la presión 2, que es 15 bar, si no me equivoco, y tengo la entalpía 2, que es 2992.5 kilojulios entre kilogramos, y en teoría pues tenemos entonces el estado fijo. Antes de seguir, ¿verdad? Se me había olvidado porque es que este problema, este ejercicio da dificultad a los estudiantes a veces porque piensan como que, mira, tengo el estado 2, en el estado 2 tengo la presión 2 solamente, me hace falta una propiedad adicional, que no sea velocidad, para definir el estado, y presumen, ¿verdad?, que como el sistema está bien aislado,
significa entonces que la temperatura de entrada tiene que ser igual a la temperatura de salida. Y eso es erróneo, ¿sabes? Eso es un error. Van a ver después cuando lleguen a transferencia de calor que tú no puedes tener un sistema donde tanto la temperatura como la transferencia de calor están especificados de esa forma. O sea, no puede decir que Q es cero, ¿verdad? Y que la temperatura entonces es constante. ¿Okay? Para que la temperatura sea constante, Q no puede ser cero en este ejercicio, ¿verdad? Porque las propiedades están cambiando. Fíjate que está cambiando la presión, está cambiando la velocidad, está cambiando todo del fluido, volumen específico, energía interna, entalpía, todo va cambiando. Y por tal razón, si cambia todo, pues no se puede mantener una temperatura constante si no hay transferencia de calor. ¿Okay? Y eso pues es algo que como que ha salido a través del tiempo y pues quería aclarar eso, que eso no puede suceder en este caso. La temperatura no es constante. Es bien diferente, de hecho la vamos a ver, la temperatura inicial es creciente y vamos a buscar, bueno, vamos a ver la temperatura final también que sale de las tablas. Bueno, pues tenemos entonces la presión y la entalpía, ¿verdad? Y en teoría, ¿verdad? Según el principio de estado, tenemos el estado fijo. ¿Okay? ¿Cómo hacemos esto entonces? Bueno, cuando me dan presión o temperatura y una velocidad intensiva tabulada, pues entonces lo que me hace falta es buscar los límites de cambio de fase, ¿verdad? HF y HG, ¿verdad? A la presión dada para saber entonces en qué fase estoy, ¿verdad? En teoría puedo buscar HF y HG, pero yo estoy casi seguro que estamos cerca de vapor sobrecalentado. Yo puedo sacar esa información, ¿verdad? De la tabla, de la misma, por acá, de la tabla A4. También puedo ir a la tabla A3, ¿verdad? Pero de la misma tabla A4 lo puedo buscar porque fíjate que estamos a 15 bar, a la presión de 15 bar, y la primera información que me dan es el punto G, ¿verdad? Esto es la data del punto de saturación, pero en el punto G específicamente, ¿verdad? O sea que este es el punto G. O sea que entonces yo puedo ir aquí y buscar a 15 bar la entalpía, ¿verdad? La entalpía, ahí, G a 15 bar, que sería 2792.2. 2792.2 kilojulios 20 kilogramos, donde mencioné ya, ¿verdad? Que esto lo podemos sacar, ¿verdad? De la misma tabla A4 o de la tabla A3, pueden buscar si quieren, tabla A3 o A4. Una O. Tabla A4 para el punto G. Y tengo un problema con los cuadros, no me salen. Y entonces, como la temperatura, entonces la temperatura, perdón, la entalpía, como la entalpía 2 es mayor que la entalpía del punto G, pues significa que ya pasamos entonces el proceso de cambio de fase y todavía estamos en vapor sobrecalentado. Aquí. Vapor sobrecalentado. Okay. Pues tenemos que ir otra vez a la tabla A4, ¿verdad? Que es la tabla de agua como vapor sobrecalentado. Y lo que tenemos que hacer es buscar a esta presión, esta entalpía, ¿verdad? Buscamos a tabla A4 entonces, ven aquí, tabla A4, buscamos la presión de 15 bar y buscamos entonces la entalpía de 2992.5. Y aumentando, llegamos aquí a 2992.7 y nos pasamos por 0.2 kilojulios entre kilogramos. O sea que ¿saben qué tenemos que hacer? Sí, la tenemos que interpolar, ¿verdad? Tenemos que interpolar. Pero, ¿verdad? Como yo soy ingeniero, ¿verdad? Ingeniero real, ¿verdad? Un poquito vaguito, ¿verdad? Como todos los demás. Pues queremos entonces no queremos interpolar, así que lo que yo voy a hacer en este caso es simplemente aproximar, ¿verdad? Esto ustedes no lo pueden hacer. En el examen no tienen que interpolar. Claro, yo no voy a ser tan cruel, ¿verdad? Darte un ejercicio que tengas que interpolar por el punto 1, tú sabes, kilojulios entre kilogramos.
pero pues en teoría, ¿verdad? Se supone que no se haga. Así que yo voy a decir que voy a aproximar, ¿verdad? Por simplicidad, vamos a borrar esto, por simplicidad. O por vagancia también puedes poner por ahí. Voy a aproximar H2 como 2992.7 para no tener que interpolar. Si interpolas te das cuenta que no va a hacer mucha diferencia, ¿verdad? Realmente, pero voy a hacer esto. Y con esto, pues entonces podemos buscar lo que es el volumen específico 2, ¿verdad? Que el volumen específico 2 va a ser aproximadamente igual a punto 1627, ¿verdad? 0.1627. Esto es metros cúbicos entre kilogramos. Y también si quisiera, ¿verdad? Podemos buscar la temperatura 2, ¿verdad? Como me mencioné ahorita, que mirarla por aquí. Decíamos este eje 280 grados Celsius, aproximadamente 280, que está bien lejos de 400, o sea que la temperatura no puede ser constante, para nada. Ya que tenemos esto, entonces, pues si se olvidó lo que estaban buscando, yo estoy seguro que sí. Lo que estaban buscando era el área, ¿te acuerdas? El área, tenemos el área 2, que es igual al flujo de masa 2, volumen específico 2, que lo buscamos ya, sobre la velocidad 2. O sea que vamos entonces a buscar esa área. Okay. Entonces me queda que esa área 2 va a ser igual al flujo de masa 2, que es 2 kilogramos entre segundo, multiplicado por el volumen específico que le acabamos de buscar, 0.1627, ¿verdad? Esto es metros cúbicos entre kilogramos. ¿Okay? Sobre la velocidad 2, que era 665, ¿verdad? Metros entre segundos. Vamos a cuadrar las unidades, ¿verdad? Se me cancela kilogramos con kilogramos. Se me cancela también segundos con segundos. Se me cancela metros con metros cúbicos y me queda entonces metros cuadrados arriba. ¿Okay? Pero me están pidiendo específicamente milímetros al cuadrado. Bueno, lo pedí yo. Así que vamos a convertir esto a milímetros al cuadrado. Yo sé que en un milímetro hay 10 a la menos 3 metros. O sea que en un milímetro cuadrado debe haber 10 a la menos 3 al cuadrado, que es 10 a la menos 6 metros cuadrados. ¿Okay? Se me cancela entonces metros cuadrados con metros cuadrados. Y me queda milímetros cuadrados. Haciendo la matemática, me da entonces que el área 2 es igual a 489.3 milímetros cuadrados. Y ya está aquí. Se acabó este problema. Boom. ¿Okay? Bueno, con eso acabamos este problema. Vamos a dejarlo ahí y seguimos entonces en la próxima clase.